Muy bien. Hermosas alabanzas. Bienvenidos entonces a este nuevo culto de este domingo. Nuevamente para recibir el alimento de la palabra de Dios para nosotros. Un alimento que tiene que ser sólido, para que nosotros después podamos volver a la palabra a partir de esta prédica o de otros mensajes que escuchemos, porque justamente el mensaje de hoy habla de esto, de este tema. Es un alimento sólido que nosotros tenemos que digerir por nosotros mismos. Por nosotros mismos ir a la palabra, por nosotros mismos buscar la sabiduría. No la puede saber, nadie la puede saber por nosotros. Debemos tener esta relación con el Señor que es por medio de su palabra. Así que, meditando y pensando con nuestra atención ya puesta en el mensaje sin distracciones, vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Proverbios, en Proverbios 2, versículos del 1 al 6. Y dice así entonces la palabra de Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces, en el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Recordamos entonces, proverbios son afirmaciones sencillas, ilustraciones morales que enseñan realidades fundamentales acerca de la vida. Ustedes saben que fueron escritas la mayoría de los proverbios por Salomón, rey Salomón, el hijo de David, que había pedido sabiduría, y el Señor realmente le otorgó no solo sabiduría, muchísima sabiduría, sino también mucha riqueza. Le dio, a partir de que él pidió sabiduría, le dio todo lo demás que Dios quiso, lo enriqueció terriblemente a Salomón en sus días. Y Salomón buscó la sabiduría de Dios ahí en 2 Crónicas, como les digo, y ofreció estos dichos para que los hombres contemplen. Primero, el temor de Dios. Tenemos que ser temerosos de Dios. Y segundo, que vivamos por nuestra sabiduría. O sea, nosotros, con la sabiduría de Dios en nosotros, nosotros tenemos que vivir por la sabiduría de Dios en nosotros. La inteligencia de Dios en nosotros. Y en este sentido, los proverbios son una colección de sabiduría práctica. Es aplicable a la vida, a cada momento de nuestra vida. Son declaraciones breves y memorables. Ustedes saben que los proverbios se hacían en la época, eran para poder memorizarlos. Pero no solo para poder memorizarlos, sino para poder aplicarlos. Porque nosotros podemos saber mucho de la palabra, pero no vivirla. Podemos saber mucho, podemos saber versículos de memoria. ¿Cuántas veces se escucha, 40 años, y la persona dice, pero cuando uno lo ve en la vida, el testimonio no es de la palabra. Entonces este mensaje tiene que ver con esto también. Con la sabiduría de Dios en nosotros, para nosotros poder aplicar la sabiduría de Dios en la vida, renunciando a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro capricho, a nuestras conclusiones, a nuestras ideas, a nuestras maquinaciones humanas, carnales, que nos llevan no a la unión, sino a la dispersión. Nos llevan al desencuentro y no al encuentro. Cuando la sabiduría de Dios no está en nosotros, vamos a un desencuentro. Cuando la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, cuando tenemos la mente de Cristo, nosotros vamos a la unión, vamos al encuentro con los hermanos y vamos al encuentro con los demás. Y llevamos la palabra. Y soportamos las cargas de los otros. Porque lo más difícil es soportar las cargas de los demás. Soportar las cargas de los demás es que nos llevamos la carga del otro con agrado, con fe.
constante crítica. ¿Sí? Eso es para que también en aquella época y hoy debemos memorizar la palabra, pero para aplicarla. Entonces fíjense ustedes, vamos a ir un poquitito más atrás en Proverbios 1, versículo 7, y vamos a leer lo siguiente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De nuevo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto lo vamos a retener en nuestra mente y después vamos a volver, porque está en relación a lo que es el mensaje de hoy. El principio de la sabiduría, el fundamento, la primera parte de nuestro ser sabios es el temor a Dios. Un temor reverente a Dios, no un temor por temor a castigo, un temor de reverencia por lo que Dios es y por lo que Dios hace, y por su esencia, y por lo que Dios hace en mi vida, y porque me salvó. Es este temor, un temor reverencial, reverente. Entonces debemos comenzar como para ser sabios reverenciando a Dios, temiendo a Dios. Hoy en día no se teme a Dios. Hoy en día no hay temor de Dios, hermano, en el mundo. Y muchas veces entre hermanos mismos no hay temor de Dios. Porque si yo puedo hacer las cosas que quiero y hago a mi antojo y yo digo, sí lo hago y no me importa nada, no hay amor de Dios en mí. Si yo no puedo aplicar los proverbios, no puedo aplicar la palabra de Dios en los vínculos, no hay amor de Dios en mí. O está, pero está apagado. Tengo que ver y hablar con Dios a ver qué me está pasando. Entonces este sentimiento reverente de admiración y de temor sumiso es fundamental para todo conocimiento y sabiduría espiritual. ¿Quiere ser sabio, hermano? Tema a Dios. Pero tema a Dios en la práctica, en su vida, que se vea que usted teme a Dios, que se vea que yo temo a Dios, que se note. ¿Hay algo más razonable que la criatura confíe en su creador? No, esto es súper razonable, es lógico. ¿Hay algo más insensato que un hombre rechace la palabra de Dios y viva rigiéndose por sus propias ideas? Sí, ¿hay algo más insensato que esto? Que podamos llevarnos por nuestras propias ideas y conclusiones y pensamientos. Lo más sabio es arrepentirse de nuestros pecados, confiar en Cristo, recibirlo como Señor y Salvador, y entonces vivir para Él, con todo el corazón y con toda devoción. Para los que están escuchando posiblemente o escuchen este mensaje y no crean en Jesucristo, o no crean en Dios, cuidado, porque es necesario para ser sabio y tener una vida de sabiduría creer en Dios. Creemos en el mundo cree que cuanto más sabios somos es porque más sabemos de ciencia y filosofías. Pero esto no es así. Dios dice, ustedes quieren ser sabios, témanme a mí. Mira, un incrédulo puede hacer declaraciones acerca de la vida, de la verdad, pero no posee la verdad ni el conocimiento esencial hasta que no tenga con Jesucristo una relación personal. El temor de Jehová vamos a pensarlo como un estado de la mente en la que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos se cambian por los de Dios. Se cambian por los de Dios. Acompáñenme a Salmos 42:1. Salmos 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como el ciervo busca esas corrientes de agua para tomar agua, para hidratarse, con desesperación a veces vemos a las manadas, y en este sentido la palabra de esta forma, le da este sentido, con desesperación buscando un animal agua. Así con desesperación debemos buscar la sabiduría en Jehová, en Dios. Una búsqueda donde no hay temor, hay solo pasión de búsqueda de la sabiduría de Dios, no hay temor. Y en el versículo 1, entonces, en el capítulo 2, seguimos en Proverbios, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Acá guardar es memorizarlos con meditaciones, con deleite, con placer. ¿Sí? Es un
Es un mandato lo que está dando la palabra acá. Recibir y guardar. Entonces las palabras de Dios tienen que ser recibidas, guardadas, acumuladas. Acumuladas como lo más valioso de nuestra vida. Por eso nosotros hablamos de atesoramiento, porque las guardamos como un tesoro. La sabiduría verdadera proviene como un regalo de Dios, pero requiere una decisión y un esfuerzo de nuestra parte para que podamos obtenerla. De nuestra parte tiene que haber esfuerzo. No podemos ir y leer rápidamente o escuchar algo y seguir la vida, no. Requiere esfuerzo. La sabiduría en nosotros de Dios requiere un esfuerzo extenuante. El sentido que le da la palabra en este proverbio es de extenuación, de cansancio puro, terrible cansancio. Cuando buscamos la sabiduría de Dios estamos teniendo una actitud humilde y comprometida. ¿Por qué? Porque damos por hecho que la verdadera sabiduría, ¿dónde está? En Dios, comienza en Él y termina en Él. Él sabe el principio y sabe el final de todo. Por eso es que la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios. Pero comienza. Temí a Dios. Supe quién era Dios. Me humillé ante Él. Ahí comienzo a ser sabio. Pero acá estamos hablando cómo buscar esa sabiduría. Tenemos que escudriñar en la palabra, hermanos, con este detalle que estamos haciéndolo ahora. ¿Para qué? Para saber en serio la voluntad de Dios para nosotros. Conocemos la palabra, sé un montón. Se puso a escudriñar con detalle la palabra. Acá estamos en un versículo solo y ya nos estamos dando cuenta cuántas cosas nos está diciendo la palabra de Dios, que es infinita. Y la sabiduría o inteligencia que Dios da es distinta a la de la sabiduría del mundo. Fíjese, usted acompáñame a Colosenses 2, versículo 8. Yo le voy a leer de una versión que me gusta mucho, que es la Nueva Biblia Viva, y que dice así: no dejen que nadie los engañe con filosofías cerradas y huecas. Filosofías cerradas y huecas basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo, y no en la enseñanza de Cristo. ¿Cuáles son los poderes que gobiernan este mundo? ¿Quién gobierna este mundo? El acusador de los hermanos, Satanás. No confiemos en esas filosofías huecas, hermano. No confiemos en los chismes, hermano. No confiemos en lo que nos dicen de alguien, hermano, porque puede haber dispersión, porque no hay unión. Tenemos que mostrar y vivir según la palabra de Dios. Muchas veces aguantarnos cosas en el nombre de Cristo y pensar cómo actuaría Cristo en una situación así. ¿Cómo actuaría Cristo en una situación así? Cuando tenemos problemas con hermanos o que no son hermanos, en la iglesia, en la congregación, ¿cómo actuaría Cristo con el hermano? Y después dice: mis mandamientos guardares dentro de ti. O sea, la apropiación de la sabiduría. Nosotros, apropiarse de algo cuando nosotros tomamos algo tan fuertemente que nos hacemos dueño de eso. Y esa palabra de Dios se hace dueño de nosotros. Hay una relación tan estrecha con Dios acá, que penetra la palabra e impregna todo nuestro ser, toda nuestra vida. ¿Para ser perfectos? No. Porque vamos a seguir cayendo, pero rápidamente para retomar esa comunión con Dios. Entonces nosotros estamos llenos de la palabra de Dios y rápidamente entonces vamos a volver al camino del Señor. Y esto debemos aprenderlo de la Biblia, nadie puede saberlo por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda para esto, porque vino para esto. Ustedes saben que a los apóstoles entendieron muy poco de lo que Jesús le habló. Los apóstoles estaban un poco complicados tratando de comprender a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién fue el que le dio la posibilidad de poder escribir los evangelios, de escribir todas las cartas a los apóstoles? A Pablo, a Juan, a todos los libros. ¿Quién fue? El Espíritu Santo los guió. Ellos no se guiaron por mérito propio. Lo que se trata acá entonces es de ser consciente de este Espíritu en nosotros, del Espíritu de Dios en nosotros. Relación con Cristo.
lo odian al Señor. Pero ellos conocen toda la palabra, pero tiemblan. Cuando solo conocemos intelectualmente la palabra nosotros, nuestra obediencia puede ser forzada o aplicada por un sentido del deber, y esto no es lo que quiere Jesucristo a nosotros. Nos volveríamos unos fariseos. Él quiere que a partir de un corazón transformado nosotros podamos aplicar naturalmente la misericordia en el mundo, en la vida, en los vínculos, con los otros. Tiene que ser una obediencia de un niño cariñoso y obediente a un padre afectuoso. Esta es la noción y esto es lo que quiere Cristo de nosotros. Que como niños afectuosos que lo queremos al Padre, obramos con un corazón transformado por su poder, por el poder de Dios. Cuando tenemos la palabra de Dios arraigada en nuestro corazón, nos deleitamos en hacer la voluntad de nuestro Padre celestial. Ya no hay esfuerzo. Acompáñame al Salmo 48, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Gloria a Dios, qué hermoso versículo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. No hay esfuerzo. Versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, mantener el oído abierto, hermanos. La palabra de Dios puede entrar por el oído y por los ojos cuando la leemos, pero su destino final tiene que ser el corazón. Tenemos que comprenderlo con el corazón. Tiene que haber una comprensión de la palabra. Tiene que provocar entendimiento la palabra. ¿Qué es entender? Es cuando descubrimos el sentido profundo de algo. Ya forma parte de nuestros tejidos, de nuestra carne, de nuestro ser. Somos oidores atentos, entonces, escuchamos con atención y reflexionamos seriamente. Proverbios 2, habla de la seriedad que tenemos que tener para la reflexión. Una seriedad y una prudencia grandes para una reflexión verdadera. Cuando nosotros empezamos a valorar la sabiduría de un modo apropiado, empieza a tener en nosotros una atracción irresistible, y esto tenemos que saberlo. Nos pasa que cuanto más estamos en la palabra, más queremos acercarnos, pero tenemos que tener la intención de acercarnos constantemente. Porque tiene cualidades extraordinarias la palabra de Dios en nosotros. Extraordinarias. A tal punto que pueden decir, este no es el mismo, esta no es la misma persona. Esto lo hace solo Dios, porque nosotros no podríamos, pero nuestra voluntad tiene que estar al servicio de Dios. Y en los versículos del 2 al 4, entonces, que estamos leyendo, dice, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. La prudencia es la debida percepción de la verdad. Nosotros somos prudentes cuando percibimos la verdad, no cuando percibimos y no discernimos las cosas. No somos ahí prudentes. Si nosotros discernimos tesoros escondidos, ¿vieron cuando buscan en las minas los mineros? Imagínense el hecho de poder encontrar esa veta de oro, que es tan preciada en el mundo, que los hombres, gran parte de piel. Pero debemos buscarla, hermano. El camino de la sabiduría nunca se revela. Somos salvos, sí, todo bien. Pero debemos buscar la sabiduría de Dios, nos manda Él. No es tan fácil la vida cristiana. Sabemos que es una batalla. Y también sabemos que no es fácil en este sentido, en la búsqueda de la sabiduría de Dios, para tener una vida sabia. Y si ustedes ahí tienen sus Biblias, ahí no tengan miedo en remarcar las siguientes palabras: recibieres, atesorar,
inclinar, clamar y buscar. Recibir, atesorar, inclinar, clamar y buscar. No, sin miedo, marque su Biblia para cuando vaya de nuevo a ver esto. Versículo 1, si recibieres. Un poquito más abajo, guardares. Versículo 2, si inclinares. En el 3, si clamares. Y en el 4, si buscares. Qué interesante. ¿Cuántas instrucciones nos da el Señor por medio de Salomón? ¿Cuánta instrucción? Es decir, que la atención del cuerpo, la atención de la mente y la retención de la memoria son indispensables para todos los que buscan la sabiduría de Dios. Toda nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser puesto al servicio de la búsqueda de la sabiduría de Dios, para que pueda estar la sabiduría de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Y vamos a focalizarnos en el versículo 5. Yo quiero que preste atención ahora, sin distracciones, porque esto es una conclusión. Entonces la palabra dice, si haces esto, va a pasar esto. Y en el versículo 5 dice, va a pasar esto. Si haces lo que te dije, ¿qué va a pasar? Que entonces entenderás el temor de Jehová. Entenderás el temor de Jehová. No temerás a Jehová como principio para que recién empezás a ser sabio, sino que ahora, después que hagas todo esto que yo te pido, dice, entonces vas a entender el amor, el temor de Jehová, perdón. Y no solo eso, y vas a hallar conocimiento de Dios. Vamos a volver al capítulo Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El fundamento, la primera parte, hermano, usted empieza a ser sabio cuando teme a Dios. Pero la palabra nos dice, tenés que hacer esto, ¿para qué? Para empezar a entender la sabiduría. Para poder entender el temor de Jehová. Has empezado entonces, hace un rato, hace días, hace 20 años, a ser sabio. Abriste la primera puerta. Ahora el Señor dice, yo quiero que seas sabio en serio, que entiendas el temor que me tenés a mí. ¿Para qué? Que lo conozcas. ¿Se acuerdan cuando Felipe le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Y él dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿Qué le está diciendo? Felipe, todavía no armaste una relación conmigo, todavía no me conoces. Esto es lo que nos está diciendo acá. Conózcanme, conozcan el temor de Dios. ¿Y cómo lo van a hacer? Con todo lo que les dije antes. Mire, yo le voy a leer acá en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Hermano, Samuel desde niño sirvió en el tabernáculo, porque fue entregado por la mamá, ¿sí? Al servicio de Dios. Y él hacía de todo en el tabernáculo, ayudaba a Elías, al sacerdote, todo, pero todavía no había conocido a Dios. ¿Nos puede pasar a nosotros? Sí. ¿Sí? Que estamos haciendo cosas para Dios, que lo queremos servir, somos salvos, pero no estamos conociéndolo como Él nos pide. ¿Puede ser? Sí. ¿Perdemos la salvación? No. Pero Él no puede obrar en nosotros como quiere. No podemos servirlo como queremos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Buscamos la inteligencia de Dios en mí? ¿Busco la inteligencia de Dios en mí por medio de su palabra? Sí. La inteligencia de Dios en mí la busco por medio de su palabra. Bien. Y esa inteligencia, esa sabiduría de Dios en mí, me va a afianzar en el temor de Dios y en el conocimiento de Dios. Es decir, en una relación personal muy estrecha con Él, de mucho conocimiento y mucha comunión. En la comunión nosotros terminamos diciendo exactamente lo mismo que Dios dice, porque tenemos un común acuerdo con todo lo que Él es y con todo lo que Él dice.
Podemos tener entonces una vida cristiana con fruto, de fructífera, no leyendo la palabra de Dios, no solo no leyendo, no yendo al detalle, al escudriñar esta palabra. ¿Podemos? Bueno, acá la palabra parece como que nos está diciendo que no. Yo me animo a decir lo que la palabra dice, no doy una opinión personal. Cuidado. Entonces, ¿queremos tener una relación con el Señor de una cualidad y de una calidad? Miren, recibir, atesorar, inclinar, clamar y buscar. Ahora entonces me doy cuenta que yo recién empiezo a ser sabio, porque la verdad que la Biblia no la leo mucho. Escucho algún devocional de 1 minuto. Cuando es 1 minuto y medio ya me voy, porque la vida, ¿no? ¿Cómo le explicamos eso? La vida hay prisa. Entonces salgo corriendo. Si dura más de 1 minuto no puede. Y creemos que con eso es suficiente. O con subir un versículo a Facebook. Acá nos dice que no. Que la vida cristiana también es un esfuerzo en buscar la sabiduría de Dios. Que es un regalo de Dios, pero la tenemos que buscar. No viene sola. Bueno, miren, en Proverbios 1.7, en la versión Nueva Biblia Viva, dice: lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor. Lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor. Acá lo dice bien clarito en la versión esta. Recuerden, hermano, entonces, para ir cerrando el mensaje. La sabiduría no es igual que el conocimiento. Nosotros podemos tener conocimiento sin sabiduría. Tenemos que tener conocimiento con sabiduría. El conocimiento es la recopilación de hechos o datos. Nosotros podemos conocer, tener datos, muchos datos. Hoy está de moda el dato. Mi cabeza es un dato. Los periodistas se matan para ver quién sabe más. Y los médicos y todo, y está bien porque Dios los utiliza, pero nosotros estamos hablando de algo diferente. Nosotros tenemos que tener conocimiento con sabiduría, no un conocimiento sin sabiduría. Esto es lo que nos pide Dios porque le agrada. La sabiduría es el uso correcto de lo que sabemos para la vida diaria. La sabiduría es el uso correcto de lo que sabemos para la vida diaria. Anote esto, para después volver entonces. Y podemos cumplir con el mandato de Dios, de volver a masticar, a digerir esta palabra en Proverbios 12. Dice: a ver lo que habló el hermano, ¿qué habrá querido decir? O no entendí esto, o se habrá equivocado. Entonces ustedes, volvemos a escudriñar al detalle que nos pide el Señor de su palabra para que podamos ser sabios en el temor de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, querido Dios, gracias por tu palabra, querido Padre. Has traído la palabra hoy de sabiduría, como siempre, pero hoy nos has hablado especialmente y prácticamente de la sabiduría que tenemos que encontrar en ti, Padre. Sabemos que empezamos a ser sabios cuando te temimos, Señor, temimos a ti, Señor. Ese temor reverente que tenemos por ti. Gracias, Padre. Pero ahora nos damos cuenta, Señor, que ser sabios es mucho más. Que tener la sabiduría tuya en nosotros requiere esfuerzo, un esfuerzo extenuante, un esfuerzo grande. Nosotros comprendemos esta palabra que tú trajiste, Señor. Nosotros disponemos nuestros corazones, Señor, para hacer lo que nos mandas. Queremos tener una vida sabia en ti, Padre. Para poder aplicarla, Señor, en los vínculos, para poder ser mejores. Para poder llevar tu palabra, para poder, Señor, dar un testimonio que todos digan: este varón, esta mujer, este joven, este adolescente es un hijo de Dios. Pero para eso sabemos que tenemos que ser sabios, que buscar tu sabiduría, Padre. Dispón nuestros corazones, llénanos de fe, Señor, que es un don tuyo, Padre, para que podamos hacerlo, querido Dios. Nosotros nos quedamos en tus manos, querido Dios. Gracias por tu palabra, que siempre es tan rica, Señor, que nos aclara tanto, Señor, y que nos da paz.
En el nombre santo de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos. Estamos hoy entonces, después de este mensaje, después de este culto, cerrando lo que sería la predicación y el culto en sí. Ya estamos liberados para ir a nuestras casas, recordando entonces lo que hemos hablado, y que Dios bendiga realmente nuestra semana y podamos aplicar en esta semana todo lo aprendido en la palabra de Dios. Bendiciones para todos y nos vemos, si Dios quiere, entonces el próximo culto el domingo que viene.